Hola amigos de Historias de Fútbol, ya se ha acabado la ventana de selecciones, podemos también un poquito empezar a hablar de otras cosas, pero antes de eso quiero hablar un último apunte de la selección española. Dentro vídeo. Vale, como digo, dentro de poco, bueno ya hoy que es viernes, empiezan ya todas las ligas europeas. Este fin de semana hay auténticos partidazos en todas las ligas. Hay partidos que además merecen la pena bastante. Pero yo quiero hacer algún apunte algún último apunte sobre lo que hemos visto en esta ventana de selecciones en cuanto a la selección española. Con esos dos partidos que han tenido, esa derrota en Londres frente a Colombia y ese empate a 3 en un partidazo frente a Brasil aquí en Madrid en el Bernabéu. Para empezar, yo creo que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Es decir, vamos a empezar un poquito con lo que me deja un poco frío, que es, me sigue dando la sensación de ser un equipo demasiado frágil en el sentido defensivo. Y es que al final, por ejemplo, en el Bernabéu se vio como en ese último penalti, como en ese fallo sobre todo de Unai Simón. Es decir, cosas que dan la sensación un poco de que pueden ser marcados en cualquier momento. Y eso en una competición como es una Eurocopa, donde un fallo como el que tuvo Unai Simón, por ejemplo, se paga quizás en una ronda eliminatoria, se paga con la eliminación, pues es algo que puede dejar un poquito de dudas. Luego ya más allá de un poquito del nivel, ¿no? Que ya entraré un poquito en eso al final de este vídeo. Pero me parece que ese es un poquito lo más entre comillas, preocupante que puede tener la selección española de cara a ser considerada o no como uno de los favoritos. Para empezar, yo tengo que decir que no es el principal favorito. Ahora voy a decir mis 4 favoritos. Pero sí que podemos pensar que puede hacer un buen papel. Yo creo que debería hacer un buen papel sin ser favorita. ¿Eso significa que considere que es imposible que gane en la Eurocopa? No, no creo. Creo que puede pasar. Es decir, podría pasar, como puede ganar la Italia, como puede ganar la, no sé, Croacia. Es decir, está un poquito en esa terna de que no es uno de los equipos favoritos, pero sí es un equipo que podría conseguir el título si las cosas se dan de una manera determinada. Pero ya os digo que la sensación de fragilidad defensiva es un poquito lo que me deja más, vamos a llamarle preocupado, aunque no sería esa palabra, pero para que me entendáis. Y en el otro lado, o en la parte positiva, me deja muy buena sensación la presencia de Lamine Yamal, porque además tiene algo que yo creo que desde hace mucho tiempo la selección española no tenía, como alguien que sea capaz de encarar, como alguien que sea capaz de hacer cosas distintas o de proponer cosas distintas. Y me gustó en estos, sobre todo el último del partido de Brasil, mucho la actuación de Dani Olmo, que yo creo puede ser también alguien importante dentro de ese torneo. Ya es un jugador que a mí me ha gustado bastante desde la Eurocopa pasada. Y yo creo que este puede ser también su año en ese sentido. Ese es yo creo, bueno, y ya lo más conocido un poquito de Rodri, que eso ya lo sabemos todos y no es una sorpresa. Hay que ver si llega Pedri, en qué condiciones llega. Yo creo que le van a esperar hasta el último minuto y ya se ha encargado el seleccionador de decirlo. Y vamos a ver un poquito qué pasa con eso. En cuanto al grupo, si hablamos un poquito de qué posibilidades tendría la selección española, hay que hablar que es un grupo bastante complicado. Tenemos a Croacia, que aunque puedan decir que es una selección envejecida
entre comillas. Yo creo que es un rival bastante potente y que ya lo vimos un poquito también en la final de la Nations League, que es un equipo que va a ponerlo difícil hasta el final. Está Italia, que aunque tengo la sensación de que no es la mejor selección italiana de la historia, me parece que siempre es Italia. Y por supuesto sería otro equipo que está en esa terna de, quizás no máximos favoritos, pero en esa terna de equipos que pueden ganar la Eurocopa, como ya ha pasado en la última. Además Italia es la actual campeona. Y luego está Albania, que aunque podemos pensar en Albania como una selección a la que se le va a golear poco menos, no creo que sea tan así. Creo que al final es un equipo que en los últimos años ha crecido bastante y el resultado es un poquito esto, ¿no? Estar en una fase final de la Eurocopa, que ya no es la primera vez que está. Es decir, se está haciendo un buen trabajo en Albania también en cuanto a fútbol, y cada vez también hemos visto en los últimos años más jugadores albaneses un poquito en las grandes ligas. Es el rival más fácil, eso sí es cierto, pero tengo la sensación un poco de que va a dar su pelea en el grupo. Eso sí, hay que pensar también que en el grupo se pueden clasificar 3 equipos, y eso también hay que contarlo. Y hay que contar con los cruces. Es decir, por ejemplo, si España es primera o segunda, los cruces van con el grupo de Alemania, que si pensamos en lo normal, Alemania sería primera. Es decir, evitaríamos a Alemania, pero nos enfrentaríamos o bien a Escocia, o bien a Suiza, que es así que es más difícil, o bien a Hungría. Y si España se clasifica como tercera, lo que ocurre es que se va a cruzar con el grupo de Portugal. Digo de Portugal porque previsiblemente sería Portugal el primero, o con el grupo de Bélgica. También lo mismo. Digo Bélgica porque es el grupo donde previsiblemente sería Bélgica primera. Previsiblemente, como siempre. Entonces, ahí está un poquito el cuadro. Yo creo que va a depender mucho de esos cruces, de cómo se desarrollen esos partidos, de cómo se desarrollan al final esos cruces, si España tiene o no más posibilidades o no. Es decir, porque un partido de octavos de final contra Alemania, por ejemplo, podría ser bastante complicado. ¿Tengo sensación de que pueden hacer cosas? Yo creo que sí, pueden hacer una buena Eurocopa. No sé todavía, no tengo sensaciones, no sé hasta qué punto. Pero hay cosas buenas y hay cosas malas. Te dejo a ti que pongas abajo en los comentarios si quieres qué es lo que más te ha gustado de estos días y qué es lo que menos te ha gustado. Que yo creo que se puede formar un debate interesante. Dicho esto, voy a decir las 4 selecciones favoritas para mí, bajo mi opinión. Y es el siguiente. Voy a poner en el 4º puesto a Alemania, que ha crecido mucho con Nagelsmann como seleccionador, y además la vuelta de Kroos a la selección también le ha venido muy bien, y además, lógicamente, juegan en casa, y eso también es un plus. Aunque es verdad que también a veces o termina siendo lo contrario, porque termina siendo demasiada presión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el caso de Alemania sí que podemos pensarlo como algo que les pueda ayudar. Yo los voy a poner como en 4º lugar. Voy a poner como tercera a Portugal, que me parece que el equipo que tiene es fantástico. Y además con Roberto Martínez, creo que la forma de jugar y todo lo que puedan hacer les va a resaltar todavía mucho más de los últimos años. Y me parece que es un candidato, o para mí sería un candidato serio, bastante serio para la Eurocopa. Voy a poner a Francia como segunda de mis favoritas, porque evidentemente son los actuales subcampeones del mundo, ganaron el Mundial más o menos con el mismo equipo hace no tanto tiempo, en 2018, y yo creo que es uno de los equipos con los que tenemos que contar sí o sí. Es decir, es una de las mejores selecciones del continente.
aunque no nos guste The Sams, porque yo soy del equipo que no me gusta y no entiendo cómo puede ser, pero es así, no nos gusta a ninguno el juego que ofrece The Sams, pero consiguen resultados y tienen muy buenos jugadores, evidentemente. Y la primera favorita, aunque es cierto que me puedo equivocar porque siempre la terminan fastidiando, es Inglaterra, pero creo que ahora mismo no hay una selección en toda Europa que sea capaz de reunir mejores jugadores. Es así. Entonces, para mí sería el equipo que más normal sería que ganase la Eurocopa. Evidentemente, todo esto hay que plasmarlo dentro de los partidos y hay que verlo. Pero esa sería mi sensación un poquito en cuanto a los favoritos. Y esto también te lo voy a pedir abajo, que pongas en los comentarios cuáles serían tus favoritos para la Eurocopa. Tiempo habrá para analizar estas cosas, o tiempo habrá para hablar de todas estas historias y ver un poquito qué sensaciones tenemos de cara a la misma. Pero eso ya lo haremos en su momento. Nos quedan unos meses todavía, vamos a hablar de historias, vamos a seguir hablando de historias, vamos a seguir hablando de actualidad, que viene la Champions League también dentro de muy poco, que viene el final de las ligas, que yo creo que en muchos casos van a ser apasionantes. Hay muchas cosas de que hablar también en este proyecto. Por ejemplo, el domingo quiero subir un vídeo sobre una historia que a mí me parece bastante curiosa. A ver si me da tiempo para subirlo el domingo. Si no, se subirá el lunes. ¿Qué se le va a hacer? Y vamos a seguir un poquito con todo esto. Te voy a pedir que te suscribas abajo, dándole al clic de suscribirte, y que le des también a la campanita para que te avise nuevas cosas en este canal y que me apoyes con eso, con este proyecto, y que por supuesto pongas cosas abajo en los comentarios, que eso yo quiero que lo hagáis. De momento esto es todo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.